Muy buenos días. Filipenses 2. Acabamos de leer en Filipenses 1, al final de esta primera parte de la carta de Pablo a la iglesia en Filipos. Y había dicho al final que, estaba hablando de un dilema existencial, que yo no sé si quiero morir o quedarme, porque dice que para vivir es Cristo, pero para morir es ganancia, porque voy a estar con Cristo, voy a estar con Dios. Y dice, pero bueno, si hay algún beneficio para vosotros, pues nada, me quedo. Está en la cárcel, encarcelado por predicar el Evangelio, y no está muy seguro lo que le iba a pasar. Así que escribe esta carta y otras cartas a las iglesias, y explicando que yo no sé lo que me va a pasar, pero esto es lo que quiero de vosotros. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, por ejemplo. Y dice que estéis firmes en un mismo espíritu. Pero luego dice que, ojo, porque a vosotros no es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Así que da un aviso que, ojo, que vais a creer, pero también vais a sufrir por causa de esas creencias que tienes y esa fe que tienes en Jesucristo. Así que en el siguiente capítulo, aunque él no lo dividía en capítulos, era una carta completa, dice lo siguiente: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pararé ahí de momento. Pablo está describiendo o expresando su deseo de que la iglesia de Dios tenga unión, tenga comunión, tenga un mismo espíritu. Y muchas veces Pablo, cuando da un mandamiento o un deseo, que más bien es un mandamiento, siempre le da una expresión o alguna definición o explicación o ejemplo. Y la gran mayoría de las veces el ejemplo que da es el Señor Jesucristo. Y en este caso también nos da un ejemplo maravilloso de la vida, de la muerte, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Podemos ver en la sumisión, la obediencia del Señor Jesucristo, ese ejemplo tan maravilloso que él, Pablo, quiso ver en nosotros. En su nacimiento y juventud, el Señor Jesucristo cumplió, desde luego, las palabras de Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, podemos pensar en muchos sitios en el Antiguo Testamento donde profetizaba o predecía que iba a nacer nuestro Salvador. Uno, por ejemplo, en Mateo, él está citando a Miqueas en el Antiguo Testamento y dice: «Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá», Cristo nació en Belén, «porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel». Hebreos 5 dice: «Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy». ¿Por qué cito este versículo? Porque el que glorificó a Jesús fue otro que no fue él.
alguien o algún ente le hizo sumo sacerdote, él mismo no. Juan 3:16, podéis citarlos todos, ¿verdad? Dios Padre amó tanto al mundo que envió a su Hijo. Se sometió a la autoridad de Dios, a su Padre. Podemos ver eso en su nacimiento, en su juventud. Y ojo, mira esto, a mí me es interesante ese detalle en la juventud del Señor Jesucristo. En Lucas 2 describe la única parte de su juventud que conocemos. La única historia, anécdota que nos da los evangelios de la vida de joven de Jesús es aquí. Y como sabéis, la mayoría, me imagino que sabéis ya, que todos los años sus padres y él fueron a Jerusalén a celebrar la Pascua. Bien, pues está unos días de viaje, porque tienen que andar, no hay coches, no hay trenes, no hay nada de eso. Va con sus familias y llega a Jerusalén, celebran las Pascuas y vuelven a casa. Y a un día de camino andando, y un día de camino hacia Nazaret otra vez, porque vivían en Nazaret en aquel entonces, se dan cuenta que Jesús no está con ellos. Tiene 12 años el niño y no está allí. Y los padres dicen, pues ¿dónde está el niño? Pues estará con sus parientes, sus familias. Pues no, tampoco. 3 días tardaron en encontrarle. ¿Y dónde le encontraron? En el templo, ¿verdad? Contestando, preguntando con tanta diligencia y elocuencia, de que los doctores de la ley dijeron, pues este niño, ¿de dónde va? ¡Qué maravilloso! Y entonces el Señor Jesucristo, a los 12 años, está explicándose cosas y preguntando, y sus padres llegan y dicen, ¿dónde has estado? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué nos hiciste esto? Y Jesús responde, pues, ¿por qué me buscáis? Que estoy haciendo las tareas, las obras de mi Padre. Bien, el Señor de señores y el Rey de reyes está haciendo sus obras, bien, que tiene consecuencias mucho más allá que la vida aquí terrenal, consecuencias eternas. ¿Y saben lo que pasó? Dijeron, ven con nosotros. Y Dios, el Hijo de Dios, el Rey de reyes, obedeció a sus padres. Buen ejemplo para los jóvenes, ojalá que estuvieran aquí. Vaya tarea que tiene un niño de 12 años para que luego decir, bien, mis padres me han dicho tal, me someto a ellos. Porque dice, más adelante dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Él en su juventud y su nacimiento sometió a la autoridad, sometió a alguien o algo más alto que él, más superior a él. Tengo que decir esto ahora. Cuando hablo del Señor Jesucristo, me estoy refiriendo la mayoría de las veces a esa entidad humana que pisó tierra y anduvo sobre la tierra por 33 años. ¿Me explico? Porque voy a decir era. Sabemos que el Hijo de Dios era y será siempre. ¿De acuerdo? Pero cuando hablo de Jesús, estoy hablando de esa parte humana cuando estuvo en la tierra. Hay que explicar eso, hay que aclarar eso. En su vida y ministerio también podemos ver esta sujeción, esta sumisión, esta obediencia. El Señor oraba siempre, estaba constantemente orando, es decir, comunicándose con el Padre. Para comer, que es un buen patrón para nosotros, siempre, casi siempre, ¿qué hacemos antes de comer? Por lo menos, aunque a veces son palabras, pero por lo menos comunicamos con el Señor dándole gracias por las sustancias que nos provee en cada día. También para echar a los diablos, Él oró a su Padre. Para sanar y hacer milagros, Él oró dando gracias a su Padre. Y para un ejemplo también nos dio ese ejemplo de lo que llamamos el Padre Nuestro, no para citarnos algo, que no digo que sea malo recitarlo, sino que ha sido un patrón para seguir. Mira, cuando oréis, ora así. Y vamos a decir una cosa sobre los sanamientos o los milagros que hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo hizo todos estos milagros y estas maravillas. El impulso inmediato para hacer tal milagro no fue el propósito mayor de esa acción.
Me explico. Cuando... Se me ha ido. Está bien. Cuando vio que una persona necesitaba algo, ¿qué hizo? Le sanó, o le dio, o proveyó para esta persona ciertas necesidades. Pero eso no fue el punto. Nunca fue que para que esa persona tenga una mejor vida, una vida mejor. No. El propósito mayor para estos milagros y para todo lo que hizo el Señor Jesucristo en la tierra era para comprobar que era quien decía que era. Dijo: yo soy el Hijo de Dios. Bien, lo compruebo. ¿Os acordáis de cuando dijeron los fariseos: ¿quién pecó, este hombre o sus padres para que estuviera así de mal? Dice: no pecó nadie. ¿Qué te pasa? Dice: este hombre ha nacido así para que sea glorificado mi Padre. ¿Y qué dice? Yo te perdono los pecados. ¿Qué ha dicho? Y los fariseos dijeron: pero este hombre, ¿dónde va? Nadie puede hacer eso sino Dios. Y dice el Señor Jesucristo: pues mira, para que yo compruebe, para que tú veas que yo tengo poder para perdonar los pecados, porque cualquiera puede decirlo, ¿verdad? Yo puedo decir: te he perdonado los pecados, ¿sí o no? Cualquier persona puede decir eso. Pero el Señor Jesucristo dijo: para que veas que yo puedo perdonar los pecados, levántate. Y sanó a la persona, le dio una mejor vida, pero no fue el propósito. El propósito fue mucho más allá que sus propios bienes de estas personas. Me estoy explicando. Se entiende que el Señor Jesucristo siempre recordó quién era y de quién era. Vivió por la voluntad de su Padre. Nunca olvidó quién era. Mateo 16 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Mateo 20, ¿os acordáis de los discípulos, los hijos de Zebedeo, que estaban discutiéndose entre ellos? Y yo seré mayor, no yo voy a mandar, que yo voy a mandarte a freír espárragos. Y dice: no, vamos a hablar con Jesús. Así que para Jesús dice: Jesús, ¿quién mandará en tu reino? ¿Él o yo? Y dice Jesús: no es mío darlo. No tengo la autoridad para decir eso. Lo tiene mi Padre. Es duro a veces, o es difícil entender esta sujeción de Dios, que sabemos que Cristo Jesús es Dios, hablo en presente, pero a la vez esta persona humana y esta entidad que conocemos como el Hijo de Dios supo su posición, supo sujetarse, supo someterse. En el huerto de Getsemaní, ¿os acordáis? Dice: pasar esta copa de mí. Hay debate sobre qué fue la copa. Y con razón, porque no dijo nada más. Y algunos dicen que fue la muerte misma, fue el sufrimiento, fue llevar la culpa de la gente. Podría haber sido incluso que en ese momento, como estaba sudando gotas de sangre, que es una condición mortal, a lo mejor hablaba de eso. Luego diré lo que yo opino. Pero había algo que el Señor no quiso pasar, no quiso atravesar alguna situación, y dijo a Dios, a su Padre: pasa esta copa de mí, pero tu voluntad cumpla y no la mía. Hasta en la gran comisión, Él dice, hasta antes de ascender al cielo, en Mateo 28, dice: toda potestad tengo. No, eso es activo. Toda potestad me es dada. Una voz pasiva. Recibe la potestad de Dios por su Padre. Y este buen patrón para nosotros, en su vida y en su ministerio, nos dio ese patrón de que ora constantemente por nosotros, incluso hasta hoy día, y volveré a este tema también. Tengo dos cosas que vamos a volver a ello. Que ora e intercede por nosotros. Podemos ver, por ejemplo, todos los escritores de las cartas a las iglesias en el Nuevo Testamento, y ha listado varios: Corintios, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, el autor de la carta a los Hebreos, Santiago. Todas estas cartas diciendo: estoy orando por ti, estoy orando por vosotros, rezo, si podemos decirlo de esa forma.
pensando en vosotros, ¿para qué? Para que siempre orando por los demás. Y el Señor Jesucristo hasta hoy es nuestro intercedor. ¿Lo he dicho bien? Intercesor, gracias. A veces digo las cosas un poco raras. Intermediador entre nosotros y Dios Padre. Porque lo que dice es, Dios, ¿me ves a mí? Aquí están los tuyos. En vez de que Dios nos mire a nosotros, que mal vamos, mira a su Hijo y a través de su Hijo nos acepta a nosotros. Él sigue siendo nuestro intermediador. Y volveré a ese tema. Obedeció hasta la muerte. Y muerte de cruz. Cuando Cristo pasó por sus juicios, hasta cierto punto, se cayó. Se cayó. Sí. No se cayó, se cayó. Cerró la boca, ¿vale? No dijo nada. Solo habla en ciertas ocasiones, pero contra las acusaciones no dijo nada nunca. No reclamó las injusticias. Hay un pasaje en Mateo 26 que están en el templo y están acusándole falsamente y traen falsos testigos para decir en su contra ciertas cosas. Y dice que el Señor no dijo nada de nada, se callaba. Y dice, perdona, ¿dónde estoy? Me he perdido. Aquí estamos. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y el siguiente texto dice, Jesús le dijo, mira, este juicio, estos tribunales, no tuvieron ninguna autoridad sobre Cristo, ni legalmente, ni espiritualmente. Pero cuando el sumo sacerdote dijo, te conjuro por el Dios viviente que me contestes, que me digas si eres el Cristo, ¿sabes lo que dijo Jesús? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo de Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y eso fue su sentencia de muerte. Diciendo esas palabras, sabiendo que fueran las palabras malditas de alguna forma, sabiendo que diciendo esas palabras le iban a mandar a que le matasen, lo dijo de todas formas. Porque respondió al reclamo, al conjuro de que hables por el Dios viviente, dice, tú lo has dicho, yo soy el Hijo de Dios. El Señor no, es que no, qué hombre, qué ser humano quisiera sufrir. Y sabiendo lo que iba a sufrir, menos. No quiso morir. En el huerto pidió que pasara la copa. Os presento mi idea sobre esto. No se quejó nunca del maltrato durante su crucifixión. Durante todo ese tiempo no se quejó, no reclamó a nada, ninguna injusticia. Le bofetearon, burlaron de él, le pegaron y dicen, profetiza, ¿quién ha sido? ¿Quién te ha pegado? Dímelo tú. Le arrancaron la barba, le azotearon, y no creas que fueron 39, porque eso fuera un castigo hebreo y de Israel, judío. Esto fue un castigo romano, los números indefinidos, con un látigo que si te lo describiera, no es un látigo cualquiera, era horrible. Le azotearon, le bofetaron. Luego, con las heridas abiertas, pusieron sobre él la ropa otra vez. Le pusieron una corona de espinas que no fueran de rosas. Le dieron un madero para cargarlo sobre esas heridas abiertas y con la ropa encima. Nos quemamos el dedo y casi morimos.
¿O no? Cuando está la herida abierta, ¿qué hacemos? ¡Ay, que me duele, ay, que me duele, que me duele! El hombre pasó por todo. Y luego llevaron ahí, le clavaron en las manos, se clavaron en los pies, para que cuando no podía respirar, que por cierto, los de crucifixión normalmente se morían de asfixia, porque no podían respirar. Entonces, cuando él estaba colgado en la cruz, con los clavos en las manos y en los pies, ¿qué tenía que hacer? Hacerse peso, todo eso en su cuerpo. Sufría tanto y nunca dijo nada. No reclamó a esa gente tan culpable de matar a un hombre inocente. Y además, no solamente inocente, sino por ellos estaban pasando por eso. Por su parte, en su lugar, nunca reclamó nada. Sus injusticias nunca. Pero ¿sabes cuándo reclamó algo? Es cuando estaba a punto de morir, hizo oscuros los cielos, y entonces reclamó a Dios diciendo: Dios, ¿por qué me has abandonado? Me puedes torturar, me puedes maltratar, me puedes decir lo que quieras, me puedes enviar al infierno en un sentido, puedes cargar sobre mí toda la culpa del mundo, pero por favor, Dios, no me dejas sin tu presencia. Eso fue la reclamación de Jesús. No pudo con ese abandono, pudo con todo lo demás. Si no hubiese muerto en la manera que murió, hermanos, no habría remisión de pecados. Sin el derramamiento de sangre no hay remisión, dice el Antiguo Testamento. En Hebreos dice: la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Su obediencia le llevó a él también a invitarnos, no, invitar es una palabra muy floja, a exigirnos llevar nuestra cruz y seguirle a él. Mateo 10:38 dice: el que ama a padre o madre más que a mí, Jesús dice, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo 16, un poco más adelante, dice Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y no nos equivoquemos, no está hablando de martirio ni suicidio. Está hablando espiritualmente, lo compruebo. Pablo, en el libro de Romanos, habla específicamente de esto y describe nuestra obediencia como una crucifixión. Porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque al que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Me estoy dando cuenta que no cerré el tema de la copa. Yo pienso que de gran parte de la copa del Señor así era eso, que no pasara sin la presencia de Dios en su vida, en ese momento. Pudo haber sido muchas más cosas, sufrimiento, pero estoy convencido de que hay parte de eso es que yo no quiero hacer esto sin ti. Cristian, yo no quiero hacer nada sin el Señor. Yo no quiero pasar por nada sin la presencia del Señor. En su vida, en su juventud, su propio nacimiento cumplió algo más allá que él mismo, más superior a un ente, y
sabemos quién es ese ente, pero quiere decir de una forma en que entendamos que algo por encima de nuestro Señor Jesucristo, Él se sujetó a ello. Él se sometió y obedeció a esa autoridad. En su resurrección y ascensión también. Dios le levantó de los muertos. Casi siempre lo dice de esa forma. De vez en cuando habla de que Jesús se levantó, pero normalmente en las Escrituras pone le resucitó. Pasivo de nuevo. Dios Padre levantó a los muertos. Romanos 8 dice, espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Hechos 4, Pedro refiere a Jesucristo como él a quien Dios resucitó de los muertos. Y ahora, ¿qué hace? Según las Escrituras, según la canción que hemos cantado también, Dios está ahora en una posición como nuestro rey, sentado a la diestra de Dios Padre. Lo describe de esa forma, y yo estoy convencido, y perdóname si no estáis de acuerdo en esto, que visualmente no sé si es totalmente físicamente apreciable que Dios esté sentado a la diestra de Dios, pero entendamos en nuestras culturas esa idea de que está sentado a la diestra, porque en nuestras culturas occidentales entendemos que el que esté a la derecha del más grande es el segundo más grande, ¿sí o no? ¿Entendéis lo que quiero decir con esto? Entonces, esta posición de Jesucristo es muy claro en las Escrituras. Él es sobre todo. Él tiene una posición de honor, de superior en el reino de Dios, y ese poder está dado al Padre, y estando a la diestra de Dios también confirma nuestra obligación de obedecer. Su sumisión, la sumisión del Señor Jesucristo en la muerte, de su muerte en la cruz, nos proveyó la redención de los pecados. Su sumisión a la resurrección justifica permanentemente a los santos. Sí. Cuando tenemos un testamento, hay una promesa, un testamento, hay un arreglo, hay un acuerdo. Muera el testador, cumpla el testamento. Pero luego, ¿qué? Tenemos un tío rico, ojalá. Muere el tío y de herencia en su testamento dice, cuando yo muera, este hombre recibe 1 millón de euros. Pues nada, qué bien. Muere el tío, recibo el 1 millón de euros y ya está. No vuelvo a recibir 1 millón de euros más tarde. Ya está, ha cumplido. El testador está muerto, ha cumplido su acuerdo y no hay nada más. El mismo problema se encuentra el que sacrificó animales y sangre, derramamiento de sangre, para cubrir los pecados del pueblo de Israel. Porque una vez que ha muerto el animal, ya está. ¿Ahora qué? Vuelves a pecar y ¿qué tenemos que hacer? Volver a sacrificar. Es un problema, es una situación. Bien, el Señor Jesucristo, viniendo al mundo, se hizo hombre, se hizo perfecto. Fijaos que si desobedeciera a sus padres a los 12 años, no tendríamos un Salvador sin mancha, ¿eh? Porque el primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y tu madre. Mirad que estas cosas son interesantes para mí. Entonces, cuando Jesús murió, derramó su sangre por nosotros. Bien, pero ¿mañana qué? Todo el que viene después, ¿qué? Pues sabes una cosa, el testador vive. Y ese testador sigue aplicando su sangre a todos los pecados del mundo para que pueda perpetuamente perdonarlos. Y sigue hoy en día intercediendo como intermediador entre nosotros y el Padre. Dice, yo he derramado mi sangre en obediencia al Padre,
y por amor de Padre y por la obediencia del Hijo, tenemos la vida eterna. La sumisión al sentarse a la diestra de Dios, al Padre, en los cielos como Rey, nos otorga una herencia celestial. Y su sumisión al Padre a comisionarle como sumo sacerdote nos da derecho de acceso directo al trono de gracias. Todo esto nos demuestra la sumisión, la sujeción, la obediencia del Señor Jesucristo a Dios Padre. Su obediencia nos ha provisto tanto que jamás podremos reciprocarlo, no podríamos darle las gracias suficientes, estaremos toda la vida intentando pagarle y darle las gracias por lo que ha hecho por nosotros. Pero esto que tiene que ver con Pablo, esto que tiene que ver con completad mi gozo, dice, y estar unidos. Si el Señor Jesucristo, esto es una lección dura que entró en mi cabeza, lo entendía, pero es difícil recordarlo a veces y recordar asimilarlo. Si el Señor Jesucristo, vuelvo a repetir, Rey de Reyes, el Creador del mundo y del universo, la palabra viviente, pudo ver a su deidad como cosa a que no aferrarse, despejar de sí mismo, bajar al mundo, vivir esta vida terrenal, ser injustamente acusado, maltratado de una forma inimaginable, matado, por decirlo de una forma, avergonzado, llevar la culpa de todo el mundo, incluso morir, no solamente por causa de, sino en lugar de, y pudo mirar a los ojos de esas personas y decir, Padre, perdónalos. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Quiénes somos nosotros? Pues me ha dicho algo que me ofendía. Me ha hecho una cara. No habló conmigo la semana pasada. Me hizo tal, me dijo tal. Hermanos, lo que el Señor nos perdonó. ¿Os acordáis del Padre Santo, del Padre Nuestro, que dice, perdónanos nuestros pecados? Ya, cuidado con lo que decimos, que Dios nos oye. El Señor nos ha perdonado tanto. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Y es por eso que dice, completad mi gozo, teniendo el mismo sentir que tuvo el Señor Jesucristo. ¿Qué es sentir? Siendo forma de Dios, fue nada. Él, por obediencia al Padre y el amor del Padre, bajó a este mundo, se hizo sujeto a algo. Y por lo tanto, podemos entonces cumplir lo que dijo Pablo. Podemos comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo. Juan 14 dice, Jesucristo dice en Juan 14, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hermanos, amemos a Dios, amemos a nuestros hermanos, amemos a los demás. De esta manera nos comportamos como es digno del Evangelio de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor eterno, infinito, incomprensible a veces de nosotros. Gracias por amarnos tanto que tú nos has dado tu Hijo. Gracias por la obra que hizo en la cruz, por su resurrección, por lo que nos promete de no solamente tener una vida eterna, sino una vida llena de gozo y paz que pasa sobre cualquier entendimiento. Gracias por la vida que nos has dado hasta ahora. Guíenos en el futuro. Ayúdanos a ser unánimes, unidos, con comunión, con ese mismo sentir
que tuvo tu Hijo, para que podamos ser un ejemplo y una luz en esta tierra, la sal de la tierra que tanto necesita, una luz que les guíe a ti, que seamos nosotros ese guía, conformándonos más a la imagen de tu Hijo y siendo y comportándonos como es digno del Evangelio y de tu Hijo. Gracias por estas cosas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Podemos ponernos de pie, por favor, y cantamos un último número. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.